nada puede malir sal. Tengo la cabeza de mi conejo Pepito aquí, dándome suerte en esta edición de Ángel Caído. Si se quiere, nos quieren seguir, si nos quieren dar un mimo, lo pueden hacer @angelcaído.k en Instagram, @angelcaído_tv. Estamos armando todavía este programa este año con nuevas noticias, con lindas noticias, sumando a gente, acomodando también el estudio, ¿no? Acomodando a diferentes sonidos, a diferentes cosas. Hoy es un día donde ha aparecido el pulpo y yo no quiero irme del momento, pero me han tocado un poco las perillitas. Vamos a ir un poco al bla bla bla, a la parte editorial, un poco la charla, ¿no? Las pocas palabras del día de hoy. Ha pasado hace poco, ayer, un evento muy particular. Un evento que la verdad que me cuesta dimensionar todavía. Como por ejemplo me pasa cuando veíamos una de las cosas que aparecía aquí en Ángel Caído, cuando Menem hablaba sobre... Estoy con problemas de sonido. Hoy ando con mucho... A mí me embrujaron todo, querido pulpo. Cuando Menem prometía ir a la estratosfera y volver, ¿no? Ayer se vio un jefe de gabinete, un aplauso a la corrupción, con un presidente totalmente desquiciado, ¿no? Un presente que nos lleva a normalizar cuestiones totalmente desquiciadas, como ver en un palco un presidente que apoya a un jefe de gobierno, el cual moralmente deja mucho que desear por su propio discurso, ante su propia moral. Ni siquiera es que acá desde Ángel Caído, ¿qué moral podemos tener? La moral de lo humano, ¿no? De no tratar de cagar al otro. Después el resto, cada cual hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. O cuándo puede y cómo puede. Porque a veces ni siquiera es cuestión de querer o de deseo, sino también de tener la oportunidad. Y entonces, en esa actualidad, nos aparece una imagen donde un tipo se jacta de ser parte del gobierno más reformista de la historia, y que con todas esas reformas, con todo ese ajuste, con todo lo que quieren hacer, no logran no logran detener la inflación, manejar la inflación. Entonces, cuando se ve una defensa a ultranza de lo que comúnmente se conoce como, más allá de lo moral, están las cuestiones legales con respecto a lo que puede o no hacer un jefe de gabinete en funciones, no solo con ese jefe de gabinete por cabeza y ese palco lleno de ministros, lleno del apoyo de la ala dura, digamos, del presidente, sino que también con una impunidad que nos lleva a preguntarnos, bueno, estas son las reglas del juego. Estos son lo que viene a proponer el cambio de la casta. Estos son los que vienen a proponernos más ajuste para tener una inflación que la tenía Cristina en el segundo gobierno. Porque más allá de la desquiciez, de la hiperinflación, de lo demás, al final, con Alberto Fernández, uno de los gobiernos más olvidables, más allá de la guerra de Ucrania y más allá de la pandemia, uno de los gobiernos más olvidables que pudo haber acá en la Argentina, no podemos comparar esa inflación con lo que se está hablando de la inflación. Porque si no, claro, eso fue un desquicio. Sergio Tomás, mi último voto al peronismo, con esa sensación. La verdad que para perder, prefiero perder votando lo que quisiera, ¿no? Porque nos terminan pidiendo prestado un voto que se lo terminan dando un tipo que, por ejemplo, lleva a justificar a esta gente que está hoy en el poder un montón de tiempo, de excusas y de formas de hacer la política, de ejercerla, como fue lo de ayer. Ayer fue un ejercicio claro de poder. Lo que se demostró en diputados fue un ejercicio claro de poder de este gobierno, queriendo demostrar que pueden cerrar la sala de prensa de Casa Rosada, que pueden imponer agenda presentando una especie de
buenos muchachos, de Intocables, Elliot Ness, de Intocables. Intocables que se exponen en redes mediante la inteligencia artificial con caras bellas y que luego podemos ver un presidente sacado, gritándole a los periodistas, los corruptos son ustedes, con una transformación en lo que es ese estoico contra las sirenas en el palo del barco a lo que es la realidad. Y ahí nos lleva a pensar, ¿no? Si no estaremos ante un caso de el espejo, ese espejo de espejito, espejito, quién es el más bonito, ¿no? Porque más allá de los aplaudidores, que ayer, o sea, se podían ver, de que el espectáculo terminó siendo del presidente que después se va a dar discursos, porque no termina solo en la paparruchada que se puede ver en un montón de recortes y demás, sino que... Gracias, Doki. Sino que después salen a hablar y a decir cosas que ya no podemos normalizar, que un presidente trate así a los periodistas, que se queje, que tenga un tuiteo compulsivo. Hay números y estadísticas, y estos son números, pero no estadísticas de intención de votos, no las encuestas que la dan, por ejemplo, a Miriam Bregman. Varias encuestas la dan a Miriam Bregman como una opción a lo que se viene, ya que probamos por toda la derecha, ir por la derecha y no funcionó. La centro izquierda peronista se quedó sin nafta, veremos, y aparece, más allá de eso, hay datos, a esto quiero ir, de números. Una compulsión tuitera desde que asumió hasta ahora lleva 113.000 tweets el presidente. Da un total de 400 por día. Si pudiéramos dedicarle a Ángel Caído 400 tweets por día, creo que tendríamos una audiencia muchísimo más amplia de la que tenemos, a la cual le agradezco, ¿no? A esa fiel trinchera. También que hoy tenemos mucha gente aquí, ¿no? Que no nos está viendo, pero a esa trinchera de YouTube. Y entonces, si pudiéramos dedicarle toda esa cantidad de tiempo que el presidente le dedica en las redes a insultar y a desdeñar y a decir una y otra vez lo equivocado que estaban los demás y lo correcto que están ellos, ¿qué carajo de tiempo queda para gobernar? Porque más allá de que, hasta la bicicleta financiera de Caputo se tiene que mantener con alguien pedaleando. Acá tengo. La verdad que es muy difícil hacer el programa con todo lo que se está viendo aquí alrededor de esta mesa. Permítanme, voy a subir un poco. Acá me están embrujando todo, Tengo varias cosas anotadas. Milei en un portaaviones, esto quería decirles. Milei hoy en un portaaviones. Hay ejercicios, esto lo habíamos comentado el año pasado, ejercicios norteamericanos aquí de guerra, del ejército norteamericano. Ha pasado el Roca con tanques, o sea, estamos viendo imágenes que son sacadas de película. El Roca es el ferrocarril Roca, ¿no? Que lamentablemente le tengo un cierto aprecio incluso al nombre, al ramal porque... no solo he trabajado ahí, bueno, esto, hablando de la calidad de vida, el bla, 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 lo que está sucediendo, ¿no? Y yendo un poco al ferrocarril, hoy en día, porque más allá del ajuste, más allá de la inflación, más allá del cotidiano, la calidad de vida que hemos perdido en cuestiones de tiempo, insisto con esto de los números, ¿no? Hoy una persona que no solo no le alcanza el sueldo, sino que... una guerra que sucede al otro lado del mundo, porque no nos olvidemos, si en este bla 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 es imposible no mencionar la guerra que está, una guerra que no tiene sentido, que está por... Los motivos por los cuales hoy está la guerra eran motivos por los cuales no había cuando inició la guerra. El estrecho de Hormuz, estrecho que hoy conocemos por demás, no estaba bloqueado hasta antes de empezar la guerra. Con idas y vueltas nos alineamos, pero no es que nos alineamos discursivamente y demás. Hoy el presidente está en un portaaviones norteamericano, no sé con qué nombre de padre de la fundación de los gringos, participando de esos ejercicios, los cuales fueron por DNU. Porque no nos olvidemos que gobiernan mediante DNU.
no les interesa el Congreso si las cosas no son como ellos dicen, no les interesa la justicia cuando las cosas no son como ellos dicen, y se están armando un partidito allí entre gente que va, gente que viene, porque hay muchas cosas, ¿no?, a decir con respecto a este gobierno, pero también hay muchas cosas a decir con lo que va a venir, con todas las preguntas que hubo ayer en diputados, con una imagen de la izquierda que pareciera asomar verdaderamente con fuerza, y que es momento de escuchar y escuchar un poco más también, y que la izquierda se dé una charla en sus interiores, también si Nicolás del Caño es alguien que representa, porque la rusa creo que representa muchísima gente, no sé qué tanto hoy en día Nicolás del Caño, por ahí. Yo no participo de las políticas internas, no voto ni absolutamente, no estoy afiliado a ningún partido, pero qué sé yo, habría que darse la discusión porque empieza a aparecer como una verdadera opción. Sí, yo estoy teniendo mis auriculares, ya no eran lo que eran antes. Bueno, terminamos de pagar hoy las deudas y vamos me parece, a volver a tener deudas porque se nos están muriendo estos auriculares. No es momento para andar pidiendo plata, pero sí momento para decirle, gente, que más allá de todo, de lo que nos quieran vender, no podemos normalizar verdaderamente vivir, como dice Cream, en un mundo de dolor.